Buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí otra vez para poder empezar nuestro curso de quechua. Espero que estén súper bien, espero que estén alegres, contentos de la vida. Aquí estamos ya para empezar una nueva clase del día de hoy. Pues espero que estén súper bien. Alguien chumanachu, imaningis me vamos a poner una chena, que caspaja. Estamos a punto de empezar nuestra clase, estimados, así que por favor, para y quiz. Alístense, prepárense porque esta clase va a ser muy interesante. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ay, Judith, muy bien, gracias, gracias, estimados. Gracias, vamos a empezar ya. Ya. Entonces, es hora de empezar la clase, estimados amigos. Hoy día vamos a dirigirnos a nuestro libro. Ya, pero vamos a dirigirnos a nuestro libro y empezamos a trabajar. Importante, algunas cosas que tienen que recordar. Hoy día vamos a entrar al pi. Vamos al pi, creo. Déjenme llegar chance. ¿En qué página nos hemos quedado? A su madre. A ver, ya me que llegar y me como para para mis notas y me apunto o me cago hasta tina gasha y no la wancha. No la chu, rememos cali que me puro si me negamos. A este más. Ya, hablemos. El TAG hemos avanzado. Hoy día estaríamos conociendo un poquito más de en este caso, de las profesiones también hemos visto ya la clase, ¿ya? Entonces, lo que nos faltaría es el mi, el ka, ¿ya? Y luego entrar a los adjetivos, en este caso, a los adjetivos, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de adjetivos que vamos a conocer hoy día, así que por favor estar atentos, ¿ya? Pues un momentito, vamos a tratar de transmitir también por las redes sociales para que funcionen, pues, ¿ya? Bien. Excelente, voy a compartir mi pantalla, estimados amigos, y empezamos la clase del día de hoy. Estamos aquí, exactamente en la página 66 de nuestro libro, ¿ya? Mm, Donde vamos a hablar de lo siguiente, ¿ya? En la página 66 de la anterior clase hemos hablado, ¿de qué hemos hablado? ¿Ya? Hemos hablado exactamente de algunas profesiones o ocupaciones que podemos nosotros encontrar diario, ¿ya? Diario encontramos una profesión con una ocupación y eso mismo vamos a poner en práctica, ¿ya? Entonces, mira, teniendo ya la idea de que nosotros tenemos algunas profesiones y ocupaciones, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Simple, sencillo, ¿ya? A partir de esto, entramos a utilizar algo, que es el famoso mi, el validador mi.
Es un tema muy interesante que debes conocer sobre el validador MI y que vamos a utilizar. Como su nombre indica, estimados, están viéndome, ¿no es cierto? La pantalla y ya mándense como si están viendo, díganme que sí, si lo están viendo también díganme para poder compartir. Yo con que Nacho. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se ve o no se ve? Ya. Muy bien. Entonces, voy a suponer que se ve y empezamos la clase del día. ¿Ya? Mira, fíjense, estimados amigos, cuando hablamos del famoso mi, ¿ya? En teoría, el mi siempre indica eso, que mi es o está. O sea, hablamos de dos expresiones. Eso está. Desde un punto de vista se denomina como un enfatizador. ¿Cómo es este enfatizador, profesor? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de este enfatizador? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Por qué yo utilizo enfatizador en el quechua? En el quechua, estimados amigos, el enfatizador es un elemento común, un elemento de uso frecuente. Siempre vamos a hablar con enfatizador. Nunca, pues, en el quechua vas a encontrar una expresión que no tenga enfatizador. Si no tiene enfatizador, ¿qué te puedo decir? Eh, no sería, pues, una expresión bonita, no sería una expresión muy hermosa el quechua, sino sería una expresión un poco tosca, un poco fría. Entonces, por esa razón, estimados amigos, el enfatizador en el quechua cumple una función muy importante, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál es la función importante del enfatizador? Como su nombre indica, añade, ¿qué cosa? Énfasis, veracidad a una expresión. Esa es la función. Y en el quechua, estimados estudiantes, encontramos cantidad de enfatizadores. Vas a encontrar enfatizador aquí, enfatizador allá, en todo lugar vas a encontrar enfatizador, ¿ya? Pero recuerda que la función principal del enfatizador, como te digo, va a ser dar veracidad a una expresión, ¿ya? Yo digo, por ejemplo, Noham Kani, Johan Kani, estoy enfatizando una expresión, digo, soy yo. O sea, estoy tratando, en este caso, ¿ya? En este caso estoy tratando de dar validez a una expresión, ¿ya? No se Eso ve tienen de que entender. Sí, 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 un no se momentito, ¿ya? ve pantalla. Ya un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito, un momentito. Ya. Ahora sí, sí se ve. Entonces, estimados amigos, mira, cuando hablamos de esto, es el enfatizador. Mira, para explicarles fácil o de una manera más sencilla lo que tienen que entender en esta clase, es que el enfatizador, estimados amigos, va a cumplir una función muy importante, ¿ya? ¿Y cuál es la función importante que cumple el enfatizador? El enfatizador del que estamos hablando es el famoso mi. Aquí es el enfatizador. ¿Y cómo se traduce? Muchas veces este enfatizador se traduce al castellano como es, o sea, la tercera persona, ¿ya? Tercera persona del, del verbo estar. ¿Ya? Recuerde, el mi. ¿Cuándo cumple esta función? ¿Ya? Porque recuerda, el enfatizador mi vas a encontrar en el desayuno, almuerzo y cena en el quechua. Entonces, normalmente se traduce como él. Por ejemplo, ¿cuándo se traduce? Cuando digo Juan, no sé por qué ese nombre. Y le aumento, okay, ya que Juan es Juan, yo le aumento a esta expresión lo siguiente.
¿ya? ¿Qué le puedo aumentar a Juan? ¿Ya? Ya que es Juan. Simplemente, lo que voy a aumentar aquí es lo siguiente. Ya tengo Juan. Entonces, si yo quiero aumentar, aumento el enfatizador. Juan, como quien dice, es Juan. En este caso, estimados estudiantes, cuando yo me encuentro con una sola palabrita, con un solo término, con un solo sustantivo, Juan, por ejemplo, puedo decir otra palabra, ato, es zorro, pero cuando yo utilizo el enfatizador sería atohmi, que vendría a ser es zorro. O sea, en esa situación el enfatizador sí va a llevar ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a llevar? El, ¿ya? El verbo estar de la tercera persona. Entonces, mira, fíjate aquí, atom, ¿ya? Ahora, hasta ese punto sí entiendo, está bien, todo bien. Pero este famoso mi, que es el enfatizador, va a ir cambiando de acuerdo a qué va a ir cambiando. De acuerdo a cómo se va formando las expresiones. ¿Ya? Por ejemplo, también se utiliza y digo, por ejemplo, nokaj, que vendría a ser mío. También se utiliza y dice nokaj mi. Fíjate, nokaj mi. O sea, siempre va a funcionar así. Es mío. Pero, como te digo, solo cuando encontramos o cuando nos encontramos con una sola persona. Entonces, el caso uno sería, ya, lo siguiente. Cuando se trabaja con un solo, ¿qué cosa? Con un solo término. Eso debe ser entender. Cuando se trabaja con un solo término, estimados amigos, funciona así. Funciona como el verbo estar de la tercera persona. Entonces digo, Juanmi es Juan, Atohmi, ¿ya? Por ejemplo, les digo, es zorro, ¿ya? Siempre utilizando el famoso mi. Pero esto va a cambiar, ya no va a ser así, cuando encontramos un caso 2, ya que el caso 1 hablaba cuando nos encontramos con una sola expresión, con un solo término. En el caso 2, estimados estudiantes, encontramos lo siguiente. Por ejemplo, ¿ya? En el caso 02, ¿qué vamos a hacer? Nos encontramos con dos o más términos, ¿ya? Si yo me encuentro, ¿ya? De dos o más términos, entonces aquí algo va a estar pasando ya. Algo va a estar sucediendo. ¿Y qué es esa cosa que va a suceder? Es que el mi ya va perdiendo el significado que era antiguamente como es. Entonces, ¿cómo va perdiendo ese significado? De la siguiente manera. Por ejemplo, ¿ya? Voy a poner, Juan come, ¿ya? Mira, fíjate. Juan come. Traducido al castellano está muy bien, Juan come. Pero cuando yo quiero utilizar en este caso, ¿ya? Juan, mijo, ¿ya? Cuando yo quiero utilizar ya dos palabras que tengan en este caso, ya Juan come, entonces aquí te das cuenta, por ejemplo, si yo utilizo para la segunda expresión, Juan, mi hijo, o sea, aquí ya no va a tener esa traducción al castellano como decía Juan es, sino simplemente la expresión va a ser Juan, mi hijo, como quien dice Juan come. Pero esta expresión genera énfasis. Gracias a este mi que estamos viendo aquí, es que mi expresión va a ser más intenso. Mi expresión va a ser más certero, más veraz. ¿Cuál mi hijo? Estoy asegurando, ¿qué cosa? Estoy asegurando mi expresión dando mayor credibilidad, seguridad. Esa es la idea del, en este caso, de nuestro validador. Esa es la idea. Entonces, va a cambiar. Pero cuando nos encontramos solo con un término como aquí, Juan, Atos, Noja, después se traduce al castellano como es. Simplemente, así se traduce. Pero cuando tú vas cambiando, tú vas agregando más palabras, más expresiones, entonces va cambiando las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, en el segundo caso, hablamos de dos o más términos.
ahí sí, las cosas son distintas. Ya no voy a decir, bueno, por ejemplo, Juan come, una expresión simple, sino voy a decir, Juan Mimico. Estoy utilizando el validador mi, ¿ya? Y aparte de eso, ya, en esta expresión se muestra que yo estoy dando énfasis. Como diría, por ejemplo, María Puclian. Por ejemplo, esta expresión sería María juega, ¿ya? O sea, una expresión seca, una expresión fría, no tiene musicalidad. Así como el frío del corazón tuyo. Y dices, María Puclian. Es una expresión fría, pues. Pero, si yo quiero aumentar aquí, entonces podría ser María Puclian. Estoy utilizando otro enfatizador, que es el complemento de la mi. Aquí está, la S. María Puclian. Pero, profesor, ¿cómo se traduce esto al castellano? No tiene otra traducción, simplemente María juega. Pero la única diferencia es que en el quechua se habla con énfasis, se habla con bastante credibilidad, veracidad, ¿vale? ¿Ya? Esa es la función, estimados amigos, del famoso mi. Ahora, regresando a nuestro libro, nos encontramos con eso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hay ejemplitos que hemos planteado aquí y dicen, Luis mi macha. Uy, Luis mi macha. ¿Qué estoy diciendo? Luis es borracho. Bueno, Luis está machajme. Ah, puedo poner, ¿eh? Ya. Luis está machajme. Se puede utilizar. Luis es borracho. Luis machajme. También. Nokaj. Y puede decir nokajme. Ya, es mío. Nokaj sutimi. Mi nombre es. ¿Ya? Entonces podemos utilizar. Nokaj harawi kunkani. Yo soy poeta. Harawi kunkani. Yo soy poeta. ¿Te das cuenta? Se puede utilizar así. Y en el otro caso que vemos aquí, por ejemplo, decimos lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, la expresión sería, noja yachachifmi casi. También utilizo. Pero en este caso, estimados amigos, aquí ya no se está utilizando el verbo es. Yo soy profesor de frente, ¿eh? Yachachifmi cani. Soy profesor. Igualito, estimados amigos, aquí estoy enfatizando. Estoy enfatizando esto. Ya, chacher, me cani, soy profesor. Como te dicen, no, papá, con cani. Yo soy, ¿ya? Yo soy Rosa. ¿Qué podemos decir? ¿Ya? Yo soy curandero. Papá, con cani, enfatizando. ¿Ya? Entonces, tenemos así expresiones que nos van a permitir utilizar el enfatizador. ¿Ya? Y recuerden, la estructura gramatical es igual, ya sea en el castellano, en el quechua, la sintaxis, digo, ya sea en el castellano, en el quechua cusqueño, en el quechua chanca, en el quechua amazónico, siempre la estructura gramatical es lo mismo, sujeto, objeto y verbo. Lo que varía son las palabras, o el uso de consonantes, o el uso de vocales. Es lo único que varía, ¿ya? Recuerden que el quechua es una familia lingüística grande, 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 muy inmenso. Ya hasta en Ecuador, en Bolivia se habla el quechua. Y siempre vamos a encontrar varias, ¿ya? Entonces, el primer que se llama, mira, en este caso, recuerden, estimados amigos, cuando hablamos de él, aquí voy a poner, con mayúscula, voy a poner lo siguiente. Cuando hablamos del validador mi, recuerda eso. No solo debes enfocarte en este validador que te estoy dando a conocer, sino tú tienes que entender lo siguiente. Este validador viene con un complemento, que sería la... Los dos sí o sí tienen que trabajar. ¿Y cuál es la diferencia? Y creo que en una anterior clase hemos explicado esto, la diferencia entre la mi y la n, ya es sencilla, pues, estimados, es sencilla. ¿Y cuál es la diferencia? Bien, la mi, el validador mi, utilizamos para expresiones o para palabras que terminan, ¿ya? Terminan en consonante, ¿ya? Recuerdes, en consonante. Siempre en este caso. O sea, la mi voy a utilizar exclusivamente para las palabritas que terminen en consonante.
Y la N voy a utilizar para lo contrario de esto, para las palabras, expresiones o términos que van a acabar o que van a tener la última letra de la palabra en boca. Esa es la diferencia, ¿ya? Los dos se traducen en lo mismo, los dos se puede trabajar, los dos se puede utilizar. Por ejemplo, ¿ya? Teniendo esta idea clara, ¿ya? Teniendo esta idea, ¿qué puedo hacer? Mira, fíjate, ya tengo mis dos ideas. Tengo dos validadores, la mi y la n. Estos dos van a traducirse lo mismo. Solo la diferencia es que uno es para las palabras que terminan en vocal y el otro para consonante. Y aquí hemos utilizado, por ejemplo, Juan mi. Juan termina en consonante. Por eso hemos utilizado, ¿qué cosa? La mi. O en este caso, por ejemplo, ato, atogmi, también. Por ejemplo, aquí ha cambiado. María, ella termina en A, y ahora he utilizado María. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso sirve, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos una idea clara de lo que son los validadores. Estos validadores son muy importantes en el quechua. Y siempre, siempre vas a encontrar una expresión con un validador en el quechua. Nunca vas a escuchar una expresión eh, así que dice trabaje o sin validador que suene bonito. Siempre el validador le da musicalidad, le da ritmo, le da alegría, le da sentido. ¿Ya? Entonces, aquí les he planteado algunas reglas muy importantes que deben conocer para el uso adecuado de los validadores. ¿Ya? Ahora sí, teniendo esta idea, tenemos otro enfatizador y validador. Mira, regresando al libro ya has entendido un poco más, ¿ya? Y todos los casos se cumplen. Encuentras otro, ¿ya? Este también es un validador, enfatizador. Este es otro grupito. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? La mayoría de las veces, ¿ya? Puede estar ubicado en todo lugar, ¿ya? Entonces, mira, veamos esto. Ya tienes aquí un validador, ¿ya? Y este otro validador, ¿ya? Ese sí es el más usual también. ¿Y cuál es este validador? Es el validador, ¿ya? ¿Cómo se traduce? No tiene traducción literal. Puedo utilizar como un sustantivo, puedo utilizar como un adjetivo, puedo utilizar como un adverbio, puedo utilizar como un verbo, por ejemplo. ¿Ya? Veamos. Voy a utilizar un caso 1, ¿ya? ¿Con qué voy a utilizar? ¿Con un sustantivo o nombre? Entonces, puedo utilizar con un sustantivo o nombre. ¿Cómo sería? Por ejemplo, huaca, que viene a ser huac, y aquí digo huaca, ¿ya? Estoy enfatizando la vaca, huacaca. O sea, esa es la función. No siempre va a tener una traducción literal como queramos nosotros poner una traducción. No, no tiene. Simplemente son enfatizadores. ¿Ya? Que no le dan sentido, sino, digo, que no le dan significado, sino sentido, musicalidad. ¿Ya? El caso uno con sustantivo. ¿Ya? Eso debes entender. Ahora, podemos utilizar un caso 2. ¿Con qué podemos utilizar? ¿Ya? El caso 2 puedes utilizar con un adjetivo. ¿Se podría utilizar con un adjetivo? A ver, Anticomacho o Nacho, con un adjetivo. No suele utilizarse con un adjetivo. No suele, ¿ya? Y más bien se utiliza con un adverbio. Por ejemplo, ¿cómo utilizo con un adverbio? Yo digo, pajarín. Le estoy diciendo, mañana es luz. Ahora, ¿cómo yo utilizo el validador? Aquí, como te digo, solo le está dando sentido a una expresión, pajarín mañana. Entonces, si yo aumento el validador K, diría
pajarinja. Estoy diciendo mañana. O sea, mira, hasta el tono de voz estoy intentando cambiar para que tú entiendas cómo se utiliza variedad. Y aquí ya no tiene pajarinja. Pajarinja, seré mañana. Ese es el sentido. ¿Ya? Entonces, para eso sirve, en este caso, en el caso 2 con el adverbio. ¿Ya? Con el adverbio. Pajarinja, jamunki, pajarinja, puñunki. Pajarinja, o sea, siempre va a ser así. Ahora, un caso 3 que encontré también es cuando se utiliza con qué. Se utiliza en el caso number 3, ¿ya? Se utiliza con un verbo en modo infinitivo. ¿Ya? Verbo en modo infinitivo. Esa es la idea. Lo utilizamos en un verbo en modo infinitivo. ¿Cómo podría ser este modo infinitivo? Por ejemplo, ¿ya? Pongo aquí, para querer hablar del verbo en modo infinitivo, pongo aquí. ¿Cuál sería? Un verbo, por ejemplo, mi hui es un verbo. ¿Qué es mi hui? Es comer. ¿Ya? En este caso, estimados amigos, ¿ya? Eh, cuando utilizamos el ka, estos suelen pasar a sustantivos, ¿ya? Cuando se utiliza el ka, ya recuerden, cuando se utiliza el enfatizador ka, recuerden esto, estimado, ¿qué va a pasar? El verbo suele convertirse ¿a qué? ¿A qué se va a convertir? A sustantivo. Es la idea. O sea, cuando nosotros utilizamos un enfatizador a en verbos, esto va a convertirse, suele o puede convertirse, ¿ya? Eso debes entender. Entonces, ¿cómo hago? Por ejemplo, si yo tenía aquí mi hui, que era comer, ¿ya? Entonces, agarro esto y digo, mi hui. Estoy hablando de la, los alimentos, como mi firma, de los, o el alimento, ¿ya? El alimento. Estoy hablando de eso, ¿ya? Por ejemplo, si no me creen, puedo utilizar otro. Tú soy. Y más calma, tú soy. Tú soy es igual a bailar. Y si yo me pongo tú soy, esto ya se va convirtiendo en qué? En el baile, en un sustantivo. El baile, la danza. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, para eso sirve también, estimados amigos, el validador K, ¿ya? En sus tres casos. ¿Eh? En el primer caso, cuando vemos con sustantivo, siempre va a ser vaca, vaca, la vaca. Un adverbio, pajarín, ¿ya? O también, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo pasado, dices, jaina, un chay. ¿Qué era jaina, un chay? Ayer. Entonces, otra vez pongo, jaina, un checa. ¿Te das cuenta? Solo estoy cambiando o aumentando el validador. ¿Pero ha cambiado el significado? No, no ha cambiado. Simplemente dicen, jaina, un checa. Estoy enfatizando. Ayer, o sea, estoy dándole esa credibilidad a la expresión. ¿Ya? Entonces, esa es la función que cumple, estimados amigos, los validadores en el dicho. Son los tres, los más principales, los que más se utilizan. ¿Ya? Una regla extra, aquí voy a poner, ¿ya? Ojo, ojo para todos, ¿ya? Ojo, pestaña seca, esto debes saber, ¿ya? Esto debes saber. ¿Cuál debes saber? Si tú trabajas, ¿ya? Con el enfatizador, ¿qué enfatizador? El enfatizador K, ¿ya? A ver, escuchen, con el enfatizador K, entonces, escúchame, entonces
debes sí o sí, ¿ya? Trabajar con quién. ¿Con quién voy a trabajar? Trabajar con el famoso mi. Es una regla. Oiga, mire. Cuando tú te encuentras una vez, ¿ya? Y empiezas a trabajar con el enfatizador K, esto te obliga a que trabajes con él. Por ejemplo, la expresión no K, mira, fíjate, no K, mi ko, ni. Te estoy diciendo, ¿ya? No Ka mi ko, ni. Yo, esa es la expresión. No Ka mi ko, ni. Yo con. Como dice, sí o sí, si utilizo el K, tengo que utilizar ¿qué cosa? El mi o la sí o sí. Y veamos lo siguiente. Ya vamos a ver el ejemplo, vamos a dejar ingresar a nuestros estudiantes, ¿ya? Mira, ¿cómo utilizo? No jamijón. Esa es mi oración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el validador. Copio la misma oración y el que te voy a pegar, ¿ya? Para que puedan notar la diferencia que se encuentra. Ahí está, no jamijones. Ahora, si yo utilizo el validador K, aquí voy a poner no K, ¿ya? Fíjate, no jaja, mi hijo, ni. Siempre, no jaja, mi hijo, ni. O sea, cuando tú no pones la N aquí, realmente, la expresión sería, pues, como quien dice, no jaja, he empezado con fuerza, mi expresión con énfasis, no jaja, mi hijo, ni. ¿Te das cuenta? Ese tipo de expresiones, cuando te empiezas con fuerza y luego bajas, no suenan bonitas. Por eso se utiliza la E. No jaja, ni siempre. ¿Ya? Por ejemplo, eso es en el caso de la N. ¿Y qué pasa si yo pongo así? Por ejemplo, Juan, ya mira, fíjate, Juan, tú, sun, ka. Estoy hablando de un futuro. Juan, ya, Juan, bailará, ya, Juan bailará. Entonces, la oración, igual, si yo utilizo ka, Juan, ya, Juan, ka, ya, mira, fíjate, ya, Juan, ka, tú, sun, ka, ya. Entonces, aquí igualito. Tu sun, ka. Y le aumento en N. Juan ka, tu sun. Esta es la regla que debes conocer y tener exacta. ¿Te das cuenta? Si tú utilizas, por ejemplo, la expresión no ka, puri, sa. Fíjate, estoy diciendo yo caminaré. Entonces, esa expresión misma yo puedo convertir en qué? Utilizando un validador, convertir en una expresión más fuerte, más intensa. No vaporiza. Estoy hablando de manera seca, de manera fría, sin sentimientos. Y recuerda que el quechua sí o sí debe tener sentimientos o debe transmitir emociones. Tiene que transmitir ese sentimiento con el que tú hablas. Pero aquí no vaporiza. Estoy hablando fríamente y eso estoy transmitiendo. Entonces, ¿qué hago? Agarro la expresión noja y la aumento ja. Nojaja, uri, saj. Y al saj la aumento. ¿Profesor ha cambiado de traducción? No. Sigue siendo la misma expresión. Yo caminaré. Pero aquí hay algo, solo que la expresión va a ser con más intensidad, con más seguridad. Entonces, no, jaja, mira, fíjate, pues mi. Si tú mismo te das cuenta, hasta en la forma de pronunciar varía, cambia. ¿Cierto? Entonces, estimados amigos, es el uso de los enfatizadores y validadores en el quechua, que realmente son muy importantes, muy importantes. No te puedo decir que este tema va a ser un tema de complemento, ¿no? El quechua siempre está rodeado de validadores e enfatizadores que le dan. ¿Ya? Dudas, preguntas hasta aquí. Apoya un gancho, manacho.
Mana chukan. Mana tu está por mí de muna. Está por mí que imagina que chicho. Muy bien, estimados amigos. Así que estas son algunas cosas que debemos, en este caso, entender el techo. ¿Ya? Así que seguimos, continuamos. A ver, si la cantidad de otro sufijo significa lo que es o lo que es. ¿Ya? Dice, Warmeca, mi mujer es buena. Churica, lonco haitahmi, churica, lonco haitah. Mi hijo es pelotero. ¿Ya? Huawaica hatumbi, mi hijo es grande. Estoy dando énfasis. Porque no voy a decir mi hija grande, no, estoy énfasis. Mi hija es grande. Ya, por ejemplo, tai, achachirmi. Mi papá es profesor. Y la expresión ka solo le da sentido. Tai, ka. ¿Ya? Ya se echó. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, esas cositas hay que entender sobre estos validadores. El mi y el ja, que son muy fundamentales. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, ahora sí tienen actividades para trabajar. Trabajen en caso la página 67. Dice, por ejemplo, aquí es muy interesante, ¿eh? ¿Ya? Mira, fíjate. En estas oraciones hemos puesto aquí, no ja al juego ja. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir en este caso, no siempre no al juego cani. ¿Ya? Y lo voy a copiar, ¿ya? Y no solo no para otros canes, sino muchas veces vas a decir la expresión de la siguiente manera, ¿ya? Yo voy a decir, no ja, mira, fíjate, aquí pues, al pollo mi cane, suele utilizar, no al pollo mi cane. ¿Te das cuenta? Yo tengo perro, al pollo, ¿ya? Igual, por ejemplo, can al pollo cane, esa misma expresión, can al pollo cane, ¿qué puedo hacer? La misma expresión aquí, ¿ya? Pego y digo, can al koyukan. Entonces aquí otra vez, can ka, fíjate, aquí está, al koyuk mi kan. O sea, para eso sirve, pues, estimados amigos, el famoso, ¿ya? Los famosos validadores del quechua. ¿Son muchos validadores? No, solo son tres los validadores que tenemos en el quechua que son los dos, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí, estimados? Tapucha, bueno, gancho, manacho, tampoco. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Blanca Sunchis, aquí tenemos nuestros ejercicios para trabajar. ¿Ya? Estos serían los validadores. Así que, muy bien, gracias por ver, gracias por estar atentos a las clases y seguro que van a aprender. ¿Ya? Los números, Yupay Kuna, y me das como Yupay Kuna. ¿Han aprendido alguna vez cómo podemos mejorar nuestro curso con algunos números? ¿Ya? Es muy interesante. Mira, para que entienda un poquito más, los números yo lo dicto de la siguiente manera. ¿Ya? Otro Word voy a abrir exclusivamente para avanzar los números. ¿Ya? Y lo que aprendí era lo siguiente, ¿eh? Para que tú aprendas los números, basta que conozcas los números del 1 al 9. Este es lo único que tienes que saber. ¿Ya? Los números, del 1 al 9. Yo quiero saber los números del 1 al 9. Empezamos del Q, luego pasamos al Ixcain, Quinza, Tawa, Picha o Pista, Softa, ¿ya? Aquí están los números. Softa, ¿ya? Luego utilizamos Hanchis, Usaf, Isro. O sea, hasta el número 9 nomás los números yo quiero. Y yo creo que la mayoría de estos números conocemos, sabemos cómo funciona, cómo trabajar con ellos. Entonces ya tienes hasta aquí, ¿qué cosas? Los números. ¿Y cómo yo empiezo a poner o a enumerar o a contar?
los números del 1 al 1000, al 2000, al 10.000, al 20.000, al 200.000, al 500.000. ¿Cómo voy a empezar? ¿Ya? La clave solo está aquí, del 1 al 9. Las personas que dominan la numeración del 1 al 9 van a estar en una buena posición para conocer un poco más de los temas. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a poner aquí uno con los numeritos para que esté súper. Ya. Ya. Ahora, dos cositas que tienes que hacer. ¿Ya? Lo que se suele utilizar más adelante aquí va a ser lo siguiente. Mira, voy a poner un cuadrito. ¿Ya? También voy a poner un cuadrito. Aquí está. Siempre al final mi número va a terminar en la siguiente terminación. ¿Ya? O sea, aquí, ojo, estimados amigos. Cuando hablamos de números, hablamos del famoso you. ¿Ya? Y voy a poner aquí. ¿Qué es el you? ¿Ya? El you que estamos poniendo aquí, es un sufijo. ¿Ya? Por ejemplo, sufijo, sufijo que indica, ¿ya? Indica tener, el verbo tener, ¿ya? El verbo tener. Es lo que indica. Entonces, ¿qué pasa normalmente cuando nosotros queremos aprender los números? ¿Ya? Lo que tienes que entender es lo siguiente. El you es un verbo que indica o que nos da a conocer el verbo tener, pero hay algo interesante. Si te das cuenta, en muchos lugares nos han enseñado el yo. Como es que quinza, por ejemplo, a este lado, ¿ya? Hemos aprendido a decir quinza, yo. Tawa, yo. O sea, mira, fíjate, siempre en las numeraciones se va a utilizar estos recursos. Quinza, yo. Tawa, yo. Tiscayo. Sotayo. ¿Ya? Ahora, hasta aquí estoy bien. Ya cuando tú dices, pues, por ejemplo, 30, el número 30 con 5, 35. O sea, como quien dice, es el número 30 con 5. Ahora, en el caso de los términos que terminan en consonantes, siempre aumentamos el auxiliar ni. Kuk, ni, y recién viene el yo. Kuk, ni, yo. Siempre. Para los que terminan en consonantes. Entonces, isgei, ni. Por ejemplo, anchis, nido. ¿Ya? Kanchis, nido. Usaj, nido. Iskon, si te das cuenta, estimado, hasta aquí solo hemos practicado numeración del 1 al 9. Ahora, ¿qué voy a utilizar? ¿Ya? Estos dos, estimados, van a ir siempre juntos. Los dos últimos, del 1 al 9. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi recurso muy importante? ¿Ya? Si yo ya tengo aquí los números, yo quiero contar de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, y va a depender mucho de eso. ¿Ya? Mira, agarro lo siguiente. ¿Ya? Uno de los recursos que voy a utilizar aquí es el denominado chunca. ¿Para qué sirve la chunca? Y me pasa en qué gama. Ahorita te voy a explicar. ¿Ya? Chunca, que vendría a ser el número 10. ¿Ya? Aquí está chunca. Lo mismo va a pasar con el número 100. Pacha. ¿Ya? Va a pasar lo mismo. Y ese pacha, yo lo voy a traer aquí adelante. Adelantito. ¿Ya? Y otra vez este recurso y pego. Mira, no estoy cambiando los números, solo estoy, ¿ya? Copiando y pegando. ¿Ya? Hasta aquí estoy súper bien. ¿Ya? Bueno, un rato. Ya, ahora, ¿cómo funciona este número? Por ejemplo, si tú me dices cualquier número, del 100 para arriba hasta el 999, yo te contesto. A ver, ¿cuál sería el número
¿ya? Por ejemplo, el número 90 o 355. ¿Qué voy a hacer? Ya, aquí me dicen arriba el número 355. Yo no sé, lo único que me basta es saber lo siguiente. Pachas, que es 100, y Chunca, que es 10. Solo eso. Lo demás es fácil. Si me dicen 355, ¿qué hago? Aquí encuentro. Aquí en el primer cuadrante busco el número 3. 15. Ya está. 15. Y Pachas automáticamente va a ir en la lectura. 15 Pachas, 355. Encuentro los 5. Pizca. Aquí está. Y Hanchis, ¿qué cosa? 55. Pizca. ¿Ya? Utilizo aquí. ¿Con cuánto? A ver, piensen, ¿cómo sería? Mira, 15 Pachas, Pizca Chunca. ¿Con cuánto? 50. Ya, o sea, en este caso podemos, por ejemplo, ya, hasta aquí. Estoy utilizando, entonces lo único que he aprendido solo son los números del 1 al 9. Lo demás lo dejo. Con este cuadrito. Inzapacha, Pis Pachunca, Pis número, ¿qué número? 50 o 50. Aparte de eso, imagínate que yo tengo otro número. Me dice, profesor, yo quiero el número 987. Pero, profesor, ¿cómo se dice 987? Simplemente escojo de aquí. ¿Cuál es el número 9? Iscon. Un color, este color. Iscon. ¿Ya? Pacha. Otra vez 8. 8 ya también escojo aquí. 8. Y aquí escojo 7. Ya está. Mi lectura va a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo va a ser? Iscon, Pacha, Pusa, Chunca, Hanchis. Chunca. Nada más. Chisni. ¿Te das cuenta? Di. A ver. Iscon, ¿ya? Pacha, Pusa, Chunca, Hanchis. Así va a ser mi expresión. Entonces, no es necesario que tú te memorices los números de 30 en 30, de 40 en 40. Simplemente, lo único que tú tienes que utilizar o ver es cómo funciona esta dinámica o esta estructura. Y solo te pido que me digas los números del 1 al 99 y ya está. Soluciona los demás números. ¿Entendido? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Los números finales siempre van a llevar este sufijo yo, ¿ya? Ni yo, dependiendo. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Tienen dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere decir algo? Preguntarnos, expresarse, hablar, comunicar, si quieren decir, ¿alguien? ¿O alguien que me dé otro número? 1000, ¿cómo se dice 1000? Naranja. Ya. De 900 todavía recién. Ya estamos en 900. Ahorita vamos a llegar a 1000. Vamos, 900. De 999 hacia abajo, los números. Díganme. Vamos, 977. De 900 para abajo. ¿Cuánto? 677. 677. Igual estimados aquí. ¿Ya? Lo único que hacemos es lo siguiente. ¿Ya? Encontramos con ese cuadrito los números. ¿Ya? ¿Y cuáles son los números? 677. ¿Qué hago? Vengo aquí y busco 6. ¿Cuál es el número 6? Socta. Y lo marco. Hacha. Luego me toca el 7. 7 es Hanchi. Y el número es 7 también. Ahora voy a leer. ¿Qué voy a decir? Socta, Chunca, Hanchi. Ese sería el número que
670, ya. Chunka, pacha, kanchis, chunka, kanchis, ya. O imagínense el número, por ejemplo, el más difícil, 986. No me hago problema, simplemente agarro ISHON, ¿ya? Pongo ISHON, es el primer número, luego viene el segundo número, 8, usa, ¿ya? Y el tercer número es 6. ¿Qué hago? Simplemente leo. ISHON, pacha, pusaj, chunka, software. Ya está comprendido. ¿Te das cuenta? Entonces no es muchas veces necesario que tú memorices los números. Los números basta que sepas, que conozcas del 1 hasta el 9, todo lo demás. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ahora sí pasamos al 1000. ¿Cómo se dice 1000 en quechua? Y me das count. 1000 en Guaranca. quechua. Mi guaranca. Hablamos el guaranca. ¿Ya? Guaranca. Estimados, va a seguir la misma dinámica que es. Delante de guaranca pongo números del 1 al 9. Ahora va a depender mucho de ustedes. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosa? Vamos a poner el número, por ejemplo, digo, profesor, 3467. 3460. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Para eso, voy a empezar a poner con mis números. ¿Ya? Lo hemos reducido un poco para que vean. 15. Primero, el número 3. Escojo el 3, que vendría a ser en este caso el número 15. ¿Ya? 15. Luego el número naranja, luego me dice 4, tawa, luego me dice el 6, sosta, y 7. ¿Ya? Pacha. ¿Qué es el número 7? Anchis. Anchis. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, pues leo, siguiendo la secuencia. ¿Ya? Miren, la siguiente, la secuencia. Vistano, 15 guaranja, ¿ya? 15 guaranja, tawa, pacha, sopta, chunca, anchis, ya está. Anchis. Y entonces, estimados amigos, este cuadrito que les puede ayudar bastante a aprender a enumerar, aprender en este caso, a trabajar con todo. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta, por favor. ¿Ya? A tener en cuenta. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Tampoco llevo un gancho, Manucho. Más un gancho, ¿eh? Muy bien, estimados, entonces creo, ¿saben que estoy haciendo algunos materiales que va a permitir bastante el aprendizaje del quechua? ¿Ya? Ya verán unos materiales que voy a lanzar muy pronto. ¿Ya? Che, ¿alguna pregunta, duda que decir que no he entendido? Aquí está. Esto va a pasar siempre, ¿ya? Siempre. Si tú quieres, ¿ya? En este caso, otro número normal. Por ejemplo, el número más difícil. 9875. Por ejemplo, 9800. Lo único que hago es buscar el número 9. Es con Mira, fíjense. Número 9. guaranca. Guaranca. Disco. Luego me pide qué cosa. El número 8. 8 es el número. Antes usa disco. Usa. Ahí está. Pacha. Y luego me pide el número 7. Angie. Y por último voy a utilizar el número 5. Pescado. Pescayo. Ya está. Entonces, con esto empiezo a hacer la lectura de cosas. ¿Ya? Ya, entonces, mira, ¿cómo sería mi lectura? Voy a borrar los números que ya no voy a utilizar. ¿Ya? A ver, 900. Mire, veamos. Ya. Dice 9825.
Iskon Guaranca, 1000. Pusa Pacha, 800. ¿Ya? ¿Qué más? 75. Kanchis Chunca, 5. ¿Ya? Vendríamos a ser Kanchis Chunca. Listo. Ya está. Esa sería la manera de aprender los números. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Cacho, la verdad está muy correcta. No hay que negociar, vamos a ver. Recuerden que los números son bien amplios. ¿Ya? Por ahora nos vamos a quedar aquí y espero que hayan aprendido. ¿Este cuadrito les va a servir o no? Díganme que sí, que no, no me sirve, profesor. Háganlo, Sí. profesor. Les va a servir bastante. Sí, ¿Ya? Les va a servir bastante. Ya pues, estimados amigos, creo que con eso hoy día terminaríamos las clases y pues nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche, igualito. Por favor, trabajen, estudien, un poquito más practiquen y les va a ir, ¿ya? Tupanantzkama, Ñay, yachachi. Gracias. Tupanantzkama, Cacho, Tupananchikama, yachachi. ¿ya? Ñay, yachachi. Nos vemos. Tupanantzkama.